John Davison Rockefeller, Richford. 8 de julio de 1839 Nueva York. 23 de mayo de 1937, fue un empresario inversionista industrial que trabajó en el mundo de la industria petrolera, llegando al punto de monopolizarla. Fue el fundador y presidente de la Standard Oil, una gigantesca compañía que llegó a controlar la extracción, refinamiento, transporte y distribución de más del 90% del petróleo de Estados Unidos y sostuvo monopolios enteros, en forma de inversiones, en múltiples países extranjeros. Durante un periodo de más de 40 años, Rockefeller consolidó a la Standard Oil como la compañía petrolera más grande del mundo, revolucionando la industria en todos sus niveles y demostrando una extraordinaria e implacable capacidad competitiva. Por otro lado, Rockefeller dedicó gran parte de su fortuna y recursos a numerosas donaciones, fundaciones y programas, siendo el fundador de la Universidad de Chicago, una de las universidades más prestigiosas del mundo, cuna de 87 premios Nobel, así como también de la Universidad Rockefeller en Nueva York, además de impulsar numerosas áreas de la educación, la ciencia y la medicina. Sus logros empresariales son tan magníficos como controvertidos, pues mediante astucia, ingenio, dedicación y pocos escrúpulos, ascendió en el mundo empresarial, levantó un extenso imperio que se extendió hasta tal punto que ninguna otra empresa en la historia ha logrado alcanzar hasta hoy en día. Señalado por sus prácticas monopolistas, fue denunciado por periodistas e investigadores, y a la larga el gobierno de los Estados Unidos tuvo que enfrentarse a él, logrando llevarlo ante los tribunales y consiguiendo tras años enteros de litigios que se dictara la separación de la gigantesca petrolera de Rockefeller, separación que tardó mucho tiempo en materializarse después de dictada. Rockefeller es hasta ahora el único caso que se haya visto de un hombre que llegó a construir un monopolio puro, que le costó al mismo gobierno disolver y que de hecho marcó en profundidad el desarrollo de la industria petrolera a nivel mundial. Está considerado como el hombre más acaudalado de la historia mundial y es el fundador de la mítica familia de millonarios que aún persiste hoy en día, con su mismo apellido y poderío, así como la extensión de su riqueza fueron extremas, no solo sobre Estados Unidos, sino sobre otros lugares, como Europa y Latinoamérica. De hecho, su familia continuó controlando el 90% de la industria petrolífera en esta última región, durante más de 6 décadas luego de su fallecimiento. Su descomunal imperio hubiera podido no existir si no hubiera perdido el tren de Cleveland a Nueva York, el 18 de diciembre de 1867, por pocos minutos, los que tardó el cochero que lo llevaba a la estación en limpiar una de las cerraduras de su caballo. Porque ese tren descarriló, y muy pocos pasajeros salvaron su vida. El episodio le dictó una de sus máximas: una catástrofe es también una nueva oportunidad, firmado John D. Rockefeller. Este nombre corresponde al hombre más rico del mundo, el rey del petróleo. ¿Cómo llegó a serlo? En principio, llegando al mundo en Richford, Nueva York, el 8 de julio de 1839, hijo del matrimonio de William Avery y Eliza Rockefeller. Familia de clase media, con sangre de inmigrantes alemanes de religión judía, y franceses que hicieron pie en los Estados Unidos en 1733. De William todo puede decirse, menos que fue un esposo y padre modelo. Infiel y aventurero, desaparecía por largo tiempo, y aparecía sin aviso, con un cargamento de regalos para Eliza y para sus 6 hijos. Su oficio: impostor. Cabalgaba rumbo a las reservas indígenas y les vendía chucherías al doble o triple de precio, y su bolsillo creció mucho más cuando vendía pueblo por pueblo un brebaje misterioso que, según él, era infalible para curar el cáncer. Una vocación comercial que John D. heredó precozmente. En la escuela primaria, ya enamorado de los números, juntaba piedras, las pintaba, las vendía entre sus compañeros, y guardaba el dinero en un frasco azul. Fue mi primera caja fuerte, recordó muchos años después, cuando nadaba en millones. Piedra a piedra, pincelada a pincelada,
Ahorró $50 en esos años, una suma respetable, y los usó para prestárselos, al 7% de interés, a un amigo de su padre acogotado por las deudas. Episodio que le dictó otra de sus famosas máximas: no trabaje por el dinero, deje que el dinero trabaje por usted. En esa época, niño aún, inauguró una libreta que llamó Registro A, donde anotó cada uno de sus pequeños pasos financieros, un nombre que conservó hasta su retiro. En 1911, pero con muchos tomos, nada menos que el arrasador huracán de su imperio petrolero. Standard Oil. El mayor del planeta. A los 16 años, ya contador y siempre obsesionado por los números, empezó a trabajar en una empresa de comercio de granos. De sol a sol, nunca me importaron los horarios. Llegó a ganar $600 por año, era 1857, y cuando le negaron un aumento de 200, que sin duda merecía, renunció y se lanzó a la aventura del negocio propio. Su capital en ese momento, $800. Pero le faltaban 1,000 para crear su primera empresa de corretaje de granos. Se los prestó su padre, a un 10% de interés anual hasta que alcanzara la mayoría de edad. El vendedor de baratijas a los indios y de absurdas pócimas contra el cáncer, era un Rockefeller en estado puro. Fundó con un socio la firma Clark y Rockefeller. Ganó $4,000 el primer año, $16,000 el segundo, pero eterno disconforme, y luego de una inversión en la importación de café, olió algo también oscuro, denso y llamado a cambiar el mundo: Su Majestad el Petróleo. Su primer cuartel general, Cleveland, ciudad que hacia 1861 era una de las más modernas y ricas del país, y sede de enormes industrias. No tardé en entender, contó muchas veces, ya gran emperador del oro negro, que ese combustible sería la mayor fuente de energía del mundo. El año 1862 fue su primera llave, con sus ahorros levantó su primera refinería. En poco tiempo compró otras. Y no paró hasta tener casi todas las de la ciudad, el dorado con el que vanamente soñaban los descubridores y conquistadores de tierras desde el siglo XV. Pero, ¿qué clase de hombre era? Inteligente. Ojo de águila y olfato de perro cazador para los negocios. Insaciable, toda ganancia, hasta las siderales, le parecía poco. Religioso hasta la médula. Republicano en política. Ahorrativo hasta lo increíble, la misma ropa siempre, almuerzo en los restaurantes más baratos, y según testigos, las propinas más miserables jamás conocidas. Se casó con Laura Celestia Spellman, una profesora de Nueva York, para toda su vida, y tuvieron 5 hijos: Elizabeth, Alice, Alta, Edith y John D., que dejó este mundo en 1960. Una prole cuyos nietos y bisnietos, hasta hoy, mantuvieron encendida la antorcha del poder y del dinero, a diferencia de otras poderosas familias que apenas dejaron huella. Como dándole la razón a su dicho: todas las catástrofes son una oportunidad, la feroz guerra civil norteamericana fue la última llave que le abrió la más impenetrable de las puertas: lograr, en ese río sangriento y revuelto, convertir la mera extracción de petróleo en un pulpo de varios tentáculos, refinarlo, transportarlo a pesar de la furia. Cornelius Vanderbilt, dueño de los ferrocarriles que hacían ese trabajo, y controlar su marcha hasta el último punto del mapa del negocio. Su golpe de knockout fue, en 1870, la creación de la Standard Oil, una empresa monstruo que en poco tiempo refinó una cuarta parte de toda la producción petrolera del país. Antes, con un impresionante gancho de derecha, compró 22 de las 25 refinerías de Cleveland. La prensa llamó a esa operación la conquista de una ciudad. Obligó a sus competidores a vender o asociarse con él. Y hacia 1878, apenas 8 años después de su nacimiento, la Standard Oil controlaba el 90% de todas las refinerías del país. De costa a costa. De norte a sur. Y más tarde,
a través de una segunda y colosal empresa, Standard Oil Trust, extenderse hasta casi medio mundo. Pero el dueño absoluto del titánico imperio tropezó con las leyes, empezaba a tener peso la reglamentación de la libre competencia entre empresas, y el todopoderoso zar fue acusado de monopolio. Detonó entonces una frase que irritó a los jueces: la competencia es un pecado, por eso la elimino. Pero dos tribunales, la Suprema Corte de Ohio y el máximo tribunal de la nación, fallaron contra él. Para la justicia, su imperio era un monopolio, por lo tanto, ilegal, y ordenó su disolución. John Dee apeló sin éxito, ganó tiempo, y en 1899 dividió al gigante invencible en 37 corporaciones, conservó el 30% de las acciones de todas ellas, y su familia, el resto. La nave de su fortuna eludió todos los aires legales sin un rasguño. Tenía apenas 50 años, y era el hombre más rico de la tierra. Estas son algunas de sus frases más célebres. El que trabaja todo el día, no tiene tiempo para ganar dinero. Mi mayor placer, ver cada noche las ganancias que desde la mañana me produjeron mis inversiones. Puedes rendir cuentas por cada millón ganado, menos por el primero. La mayor virtud es la capacidad de tratar con la gente. Yo pago más por esa capacidad que cualquier otro hombre bajo el sol. Estaba listo para seguir avanzando, pero su salud se resquebrajó severamente. Su estómago era un caos, perdió el pelo, su cuerpo se achicó y se encorvó. Parecía un hombre 20 años mayor. Apenas podía mantenerse en pie. En 1911 renunció a la presidencia de su inmenso imperio y se mudó a su casa en Ormond Beach, Florida. Allí murió el 23 de mayo de 1937. Tenía 98 años. Fue sepultado en el Lakeview Cemetery, Cleveland, la ciudad desde la cual llegó a la cumbre, después de ganar, niño todavía, $50 vendiendo piedras pintadas en la escuela. A pesar de que el lugar común suele mencionarlo como el hombre más admirado y más odiado de los Estados Unidos, un impiedoso, implacable, despiadado varón de la industria, etc., John Davison Rockefeller donó casi toda su fortuna a obras de beneficencia, y dejó un asombroso legado cultural: la Universidad de Chicago, cuna de 87 premios Nobel, la Universidad Rockefeller de Nueva York, el Lincoln Center, fundaciones para el progreso de la educación, la medicina y la investigación científica, y un prodigio arquitectónico como el Rockefeller Center que no llegó a ver, murió antes de la inauguración, un complejo de 19 edificios comerciales, que cubre 22 acres entre las calles 48 y 51, ¿acaso el escudo de Nueva York? La ciudad mágica por excelencia de los tiempos modernos. Si a los hombres se los conoce por sus obras, precepto bíblico, ese hombre también fue el mismo al que tantos denostaron. Y todavía hoy, aunque muy tenues, lo alcanzan esos ecos. Poco importa, que cada uno ponga en la balanza las pesas que quiera. Pero, se incline hacia el mal o hacia el bien, nada borrará lo maravilloso